Días a la teleaudiencia, a Patricia, a Fito, a todos un gran saludo. Bueno, a ver, quiero usar bien el espacio que tenemos, Hugo, así que primero que nada, ¿tenés definida ya tu dupla? Esta semana presentamos a quien nos va a acompañar como dupla. ¿Va a ser alguien del Partido Liberal o de fuera del partido? Tenemos tres opciones, Luis, en honor a la verdad. Vamos a evaluar bien y creo que a mediados de semana presentaríamos ya la dupla que nos acompañaría y que sería el futuro vicepresidente de la República. Perfecto. Obviamente ustedes van a competir dentro de la concertación. Bueno, el candidato, digamos, tu rival inmediato va a ser Efraín Alegre. Y se presume que va a haber una polarización dentro de la concertación entre el proyecto del presidente, quien busca por tercera vez encabezar un proyecto presidencial desde la oposición, y el nuestro. Nuestro proyecto que en estos meses se ha consolidado en base al apoyo importante de la dirigencia del partido y mucha gente no perteneciente a nuestro partido. Casi 50 intendentes del país acompañan hoy el proyecto presidencial del nuevo país. Nuestro movimiento fue inscripto con ese nombre, así es que estamos muy entusiasmados, motivados, porque vemos la aceptación y que la ciudadanía en general, el pueblo liberal en particular, busca alternativas nuevas, busca una nueva opción partidaria que aglutine, que una, y nos queremos convertir en esa figura, Luis. Perfecto. Si llegara a ser presidente, porque el objetivo sobre todo este espacio es que la gente escuche propuestas concretas, ¿verdad? Llegas a ser presidente, ¿cuál es tu prioridad? Reformas profundas y cambio de modelo de país. En estos 6 periodos de la era democrática, y vamos a coincidir probablemente con la ciudadanía paraguaya que ha escuchado propuestas a lo largo de estos años de necesidades de mejoramiento en todas las áreas: salud, educación, trabajo y hoy seguridad. Yo no sé si algún gobierno ha podido conseguir esos cambios necesarios que necesita y exige hoy la ciudadanía paraguaya. ¿Cuál es el fracaso en el Paraguay? Es el modelo de país. Nosotros proponemos reformas, una reforma constitucional, entre ellas la reforma en la justicia del sistema judicial paraguayo. Es una condición ineludible para que el próximo gobierno pueda vencer a ese mal que es probablemente una de las causas por las cuales estamos hoy sumidos en la desesperanza, la corrupción. No hay ningún gobierno que pueda conseguir mejorar los índices de corrupción si es que no tenemos una justicia, un sistema judicial, fiscalía y poder judicial independiente a la clase política. Si la clase política, la que lleva las riendas del país, va a ser juzgada por jueces y fiscales que responden a la misma clase, ¿cómo vamos a poder vencer la corrupción, Luis? ¿Cómo planteas lograr esa independencia del Poder Judicial y de la Fiscalía? A través de una reforma judicial, cambiando el Consejo de la Magistratura, el jurado de enjuiciamiento, que no tiene que estar integrado por políticos, por parlamentarios específicamente, que sea la ciudadanía civil, la representante, los profesionales abogados que representen a esa ciudadanía, quienes sean los que designen a los próximos jueces y fiscales. Los miembros de la Corte Suprema de Justicia no pueden estar más de 2 periodos, no pueden estarlo, y no pueden tampoco responder o tener ninguna condición política. No pueden ellos participar de actos políticos. En la próxima Constitución, que creo necesita el Paraguay, el miembro de la Corte Suprema, un ministro, no puede estar afiliado a un partido. Por lo menos. ¿Tu prioridad sería una reforma constitucional para hacer estos cambios? Para hacer las reformas en el sistema judicial, la descentralización del Estado paraguayo, que es una necesidad, Luis. Si bien hoy yo sé que la ciudadanía tiene una opinión negativa sobre los gobiernos municipales, intendentes y gobernadores, pero ¿cómo estamos a nivel central? ¿Dónde hay más corrupción y dónde hubo más robos dentro del Estado paraguayo? Si vamos a dividir en 3 los niveles de poder ejecutivo. Y no sé, Hugo, Estado Central, Metrobús, 40 millones de dólares de robo al Estado paraguayo. Por el volumen que maneja de dinero, pero la corrupción que tenemos en municipios y gobernaciones es atroz. Con el poco presupuesto que tienen, igual hemos tenido casos Es peor increíbles. en el Estado Central. ¿Por qué? No sé, no sé. Yo te digo porque sí es
hablo con conocimiento de causa, Luis. Yo conozco como periodista, Hugo. ¿Vos La sabías cantidad que de casos de corrupción en los municipios son de terror. y en el gobierno central? Pero porque maneja más volumen de dinero. Y sí, y no tiene control. ¿Vos sabías que los ministerios y secretarías del Estado, qué porcentaje del presupuesto ejecutado presentan rendición de cuentas ante la institución constitucionalmente formada para ella, la Contraloría? 0%. Los ministros y secretarios del Estado no presentan rendición de cuentas. ¿Quién sabe los costos de las rutas asfaltadas en este país? ¿Quién maneja y quién controla esos costos, los procesos llamados a licitación? Si Dirección Nacional de Contrataciones Públicas sigue la dirección creada por ley en el 2003 para controlar y regular las compras públicas, dependiente directamente del presidente de la República, porque es un cargo de confianza, y el presidente de la República es el que maneja el 95% del presupuesto del Estado, solo 5% de esos gobiernos descentralizados que hablamos. Entonces hay que cambiar el modelo de país, Luis. Si queremos que el próximo gobierno pueda mejorar las condiciones de la ciudadanía paraguaya, necesitamos esas reformas. Ahora, ¿qué significa esa descentralización? ¿Presupuesto? Es decir, que los impuestos, IVA, por ejemplo, ¿el IVA que se recauda en San Pedro se queda en San Pedro o cómo es? Constitucionalmente habla de un porcentaje, pero tiene que ser mayor. Tiene que ir hasta un 20% el presupuesto que manejan esos gobiernos descentralizados, pero también con cambios dentro de la Contraloría, que una municipalidad no se pueda acoger a su derecho de que sea controlado por el Tribunal de Cuentas, que tiene que desaparecer. Hoy tenemos 100 instituciones del Estado paraguayo que se han acogido a ese derecho vía inconstitucionalidad y que están sujetos, esas instituciones están sujetas al control del Tribunal de Cuentas, una institución que existe desde hace décadas, pero no puede cumplir con su función de contralora. Entonces, son los cambios que necesitamos establecer. Hugo, el siguiente gobierno, sea quien fuere el que asuma, va a tener desafíos gigantescos en lo económico, un país que está muy endeudado y con muchas crisis que se vienen por delante. ¿Cuál es tu plan económico y quién sería tu ministro o ministra de Hacienda? Sí, nombres no podemos dar en esta etapa, Fito, pero sí, el tema preocupante, acuciante para el ciudadano paraguayo es la cuestión económica, además de la inseguridad, falta de oportunidades, todo. Primero, mejorar la calidad del gasto. Se estima que casi 10% del presupuesto del Estado, que son 14.000 millones de dólares, 15.000 presupuesto 2022, 15.000 millones de dólares, de los cuales un porcentaje las autoridades en todos los niveles llevan al bolsillo. Entonces necesitamos mejorar la calidad del gasto para ahorrar y para que podamos invertir también en las necesidades acuciantes en educación, salud. Hoy la salud paraguaya, y lo vimos en este tiempo de pandemia, cómo está debilitada por falta de inversión. ¿Por qué? Porque el 8.5% aproximadamente que se invierte, o sea, que tiene como presupuesto el Ministerio de Salud, casi va un porcentaje altísimo a gastos rígidos. Lo mismo pasa con educación. 8.5% del presupuesto, aproximadamente 1.000 millones de dólares, para 90.000 funcionarios del sector educativo público, va a gastos rígidos. No sobra casi presupuesto para gastos de inversión o gastos de capital. ¿Y qué harías con ese gasto rígido? Aumentar el presupuesto de esos dos ministerios. Redistribuir la torta. El presupuesto de 14.000 millones. Hay ministerios que son importantes, pero que no son prioritarios como la educación y salud para un país. Obras públicas. El mismo presupuesto para aproximadamente 3.000 funcionarios, o sea, el 97% del presupuesto de obras públicas va para gastos de inversión. 3 a 4% de gastos rígidos. Entonces, redistribuyamos. Hagamos más inversiones en lo que hoy necesita la gente, que es salud y educación. O sea, generemos las condiciones con una seguridad jurídica necesaria para que las inversiones del extranjero puedan ser efectivas y ser una realidad aquí en Paraguay. Mientras no garanticemos como gobierno que inversores van a querer realizar
sus negocios o inversiones en nuestro país. Hugo, ¿cómo hacer para que la gente les considere a ustedes liberales y que son opositores al Partido Colorado? Porque de tu movimiento se considera a la dura del cartismo dentro del PLRA. No son de movimiento. El llanismo son ustedes, ¿verdad? No, yo tengo un movimiento propio Nuevo País. Pero están trabajando con Blas Llanos. Estamos en alianza con 4 sectores movimientos internos que están respaldando el proyecto presidencial. Las responsabilidades, Patricia, son personales. Si parlamentarios deciden no acompañar el juicio político, es una decisión propia de cada uno. Yo tengo una posición desde hace 7 años, cuando accedí a ser intendente de mi ciudad, Isla Bucú. Desde esa vez tengo una posición muy crítica del señor Horacio Cartes y por ende a la fiscal general, que tiene que dejar el cargo para tranquilidad del pueblo paraguayo y para que pueda también el Ministerio Público cumplir con sus funciones. Uno, para cerrar nomás, Hugo, porque se nos fue el tiempo, digamos, los que hoy están contigo, que están en el Parlamento, ¿votarán por la destitución de la fiscal Sandra Quiñones? La gran mayoría de los parlamentarios, diputados que hoy acompañan el proyecto presidencial están a favor del juicio político, Luis. Algunos con quienes tampoco pude contactar se están manteniendo en silencio, así es que está en duda la posición que ellos finalmente adopten, Luis. ¿Y tu opinión personal? Acabo de mencionarlo, a favor del juicio político. La fiscal general se tiene que ir. Sí, de hecho decía que tenía que hacer una reforma de todo el Poder Judicial. Interesante, Hugo, te agradezco muchísimo. Quiero presentarle el eslogan oficial que vamos a utilizar en esta campaña. Ponete tus anteojitos, Luis, para que puedas... ahí te veo bien. Sí. Derrota o victoria. No queremos más derrotas del pueblo paraguayo. Queremos ser los que demos la posibilidad desde el próximo gobierno a que triunfe el pueblo paraguayo. Necesitamos esos cambios, Luis. Necesitamos el acompañamiento de la ciudadanía que quiera el cambio. Sí que quisiésemos hacer más de lo mismo, no íbamos a estar proponiendo estos cambios, estas reformas y el modelo de cambio de país que necesitamos para poder desarrollar nuestro país. Gracias, Hugo. A ustedes, saludos a todos. Tenemos